¿Qué tal a todos? En el siguiente video les voy a mostrar lo que se necesita para conectar un sistema básico de un CNC de 3 ejes. Vamos a poder aprender los componentes necesarios como mínimo, además de ciertos tips y recomendaciones que yo les voy a poder dar en base a mi experiencia haciendo estos sistemas. Bueno, pues vamos a comenzar. De izquierda a derecha tenemos lo que viene siendo la fuente de poder, el controlador de movimiento, los drivers y el motor. Bien, entonces vamos a explicar uno por uno. De entrada tenemos lo que es la fuente de poder. Esta es la que va a suministrar de energía a los drivers, que a su vez los drivers administran la energía a los motores. Además, la misma fuente de poder, dependiendo del modelo, nos va a permitir suministrar energía al controlador de movimiento. El controlador de movimiento es el intérprete, es el que se encarga de sincronizar los movimientos en todos los ejes de la CNC, en el eje X, Y y Z. Este es el que lee el código G, el código que hace su software de CAM y lo transforma a pulsos o señales que manda aquí a los drivers. Los drivers terminan de procesar esos pulsos y lo manda aquí a los motores para generar el movimiento sincronizado de los ejes. En el caso de esta fuente de poder en particular, tiene aquí unos cables de conexión. Estos cables, dependiendo la manera en la que los conectemos, nos va a permitir tener una entrada a la fuente de 110 volt o 220 volt. Esto pues ya lo veremos después, pero por eso tenemos 4 cables aquí, porque si nosotros agarramos los dos rojos en un polo y los dos negros en otro, aquí estaría configurado como voltaje de 110 volt. Entonces pues tiene esa característica. Este es un transformador que va a disminuir el voltaje, lo transforma de 110 volt al voltaje que nosotros vayamos a necesitar. Este es un módulo de 48 volts. Es decir, aquí el voltaje se transforma y se reduce a 48 volts. Normalmente 48 volts es lo más promedio o común para mover estos tipos de motores NEMA 23 o NEMA 34. Entonces aquí la energía para poder llegar al motor se conecta de estas terminales a la energía de aquí de los drivers. Los drivers se alimentan de energía y estos drivers van conectados a los motores. El motor va a ir conectado dependiendo en las salidas del motor X, Y, Z y eje A. Este en particular es un driver que acepta 4 motores. Bien, entonces esto viene siendo el módulo de 48 volts. También tenemos unos módulos más pequeños que nos ayudan a tener otros tipos de voltajes. Por ejemplo, este es de 24 volt y este es de 5 volt. ¿Para qué necesitamos esos voltajes? Estos voltajes, cuando son pequeños, se les llama voltaje de control, ya que normalmente se prefiere que controlen tarjetas que nos ayuden a controlar los motores. Por ejemplo, aquí con este módulo de 5 volts nosotros podemos llegar a este módulo y conectar aquí 5 volts. Entonces este módulo ya va a poder recibir energía. Si se fijan, este es un módulo que aquí tiene un conector Ethernet. Los hay de USB, Ethernet o hasta paralelo. Entonces nuestra computadora se va a conectar aquí a este módulo y estos conectores de aquí se van a conectar a los drivers. Entonces nuestra computadora manda el código G por medio del cable Ethernet a este pequeño modulito. El módulo transforma el código en señales, las cuales a través de estos puertos negros manda a los drivers, y los drivers van a transformar esas señales en pulsos y los pulsos van a llegar a los motores. Cabe destacar que este es un controlador de movimiento externo. Cuando es un controlador de movimiento externo, normalmente es a través de puerto USB o puerto Ethernet. El puerto USB pues tiene un inconveniente, es más susceptible a ruido eléctrico. Es decir, se puede presentar interferencia eléctrica en el cable.
lo que haría que la tarjeta se comporte de manera errática y no tengamos un buen procesamiento de las señales. Por lo tanto, los drivers van a mandar los pulsos a los motores, todos poco uniformes, y el motor va a tener movimiento errático. Entonces, el puerto Ethernet elimina ese problema, es menos susceptible al ruido y por lo tanto vamos a tener mejores condición de señales entre estas conexiones. Además, este controlador de movimiento, muchas personas pueden prescindir de él, es decir, no se usa, y aquí entraría un controlador vía software como Mac 3. Mac 3 lo que hace es nuevamente el mismo trabajo que hace esta tarjeta, pero lo hace dentro de la computadora o PC. Entonces Mac 3 puede procesar el código G y transformarlo en señales y a través de un puerto paralelo conectarse a este puerto de aquí y mandarle las señales a los drivers que los drivers a la vez van a mandar al motor. Entonces, pues mucha gente no utiliza este tipo de tarjetas debido a que son más costosas y utilizan Mac 3. Pero Mac 3 pues tiene ahorita ya una dificultad que se maneja únicamente con puerto paralelo y cada vez los puertos paralelos es más difícil de encontrarlos en cualquier computadora. Entonces, siempre es muy conveniente tener una de estas tarjetas. Además, estas tarjetas tienen un procesador que permite generar una cantidad de pulsos muy grandes para poder mover los motores. Los motores se van a poder mover dependiendo la rapidez con la que ésta genera los pulsos y son mandados a los motores. Entonces, en el caso de Mac 3, los pulsos que genera una computadora están en función de lo rápido que sea su procesador. Si el procesador es muy débil o es un procesador pequeño, por así decirlo, un Celeron o un Atom, entonces se va a ver limitado en la velocidad que puede generar los pulsos y esos pulsos pues nos va a ser suficiente quizás para mover motores a pasos. Pero suponiendo que en vez de un motor a pasos nosotros tenemos un servomotor, entonces como un servomotor necesita una cantidad muy rápida de pulsos para poderse mover a todas las RPM que revolucionan, va a requerir de un procesador muy fuerte, quizás un i5 a 4 GHz. Entre más GHz tenga ese procesador, pues mejor va a ser el movimiento. O si no queremos estar dependiendo de una computadora, pues ponemos uno de estos. Y este ya tiene un procesador externo que va a liberar de ese uso o ese poder de uso del CPU, lo libera la computadora no tiene que hacer nada y este módulo externo se encarga de todo el trabajo y por lo tanto este módulo puede mover tanto estos motores a paso como servomotores sin ningún problema. Con esto finalizamos este video. Muchas gracias.